Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso especializado de intervención y atención en casos de violencia sexual y violencia contra la mujer desde el abordaje social, legal y psicológico. Bueno, estoy muy contenta de que en esta sesión ya seamos 93 personas. Cada vez estamos mejor con la puntualidad. Les recuerdo muchísimo, por favor, que vamos a enviar el link de asistencia a lo que es el chat de Zoom a lo largo de la sesión. Igualmente se les va a anunciar a través del grupo cuando este ya esté al tanto de que ya estamos mandando lo que es el link a través del chat. Les pido por favor llenarlo con todos sus datos respectivos, cuidando mucho cualquier error ortográfico que podamos tener o cualquier número que no se nos vaya a escapar al momento de llenar las preguntas. Y bueno, ya estamos con nuestra segunda sesión psicológica. Bienvenida, licenciada de IDAMIA. Estamos muy felices de tenerla acá. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te lo dejamos a cargo de toda esta sesión, dichosos para poder aprender de usted. ¿Nos confirma, por favor, si puede compartir la pantalla? Sí, buenas tardes. Enseguida. Sí, creo que ya se está viendo, ¿no? Sí, estaba perfecto, le escuchamos muy bien y bueno, bienvenida, licenciada. Nosotros atentos a usted. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Camila. Bien, buenas tardes a todos. Estamos ahora en la segunda sesión del área de psicología y vamos a continuar con esto que estamos aprendiendo desde la anterior clase. Habíamos aprendido acerca del concepto de violencia, el abuso, cómo afecta eh, a las víctimas. Y ahora vamos a hablar acerca del cuidado informado del trauma. El cuidado informado del trauma es un enfoque en procesos de atención en hechos de violencia sexual y cómo son las respuestas informadas ante este trauma. Este trauma que habíamos visto que ocurre a través justamente de estos hechos de abuso y de violencia. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver aquí que el objetivo es fortalecer el conocimiento y brindar herramientas prácticas que faciliten la interacción con sobrevivientes de trauma de una manera que sea sensible a sus experiencias pasadas. O sea, tiene que ver con los tres tiempos, pasado, presente y futuro. De una manera sensible hacia el pasado, pero tomando en cuenta el funcionamiento del presente con el fin de apoyarlo a lo largo de estas experiencias luego de haber sucedido estos hechos inesperados, que tiene que ver con el futuro. Vamos a ver los objetivos de esta clase. Al finalizar, los participantes podrán describir el trauma y su impacto en los sobrevivientes y proveedores de servicios. Yo creo que aquí es importante mencionar dos conceptos. ¿Qué son los sobrevivientes y qué son los proveedores de servicios? En la anterior clase hablamos bastante acerca de las víctimas de violencia y nos llamamos sobrevivientes a aquellas personas que han podido pasar este ciclo de violencia y ahora están resignificando sus vidas. Por eso es que ahora en esta clase vamos a hablar más de sobrevivientes porque son después de lo que ha pasado en este caso, hechos de violencia. Y los proveedores de servicios, pues son todas las instancias que aglutinan a personas e instituciones que trabajan con esta temática. Luego, reconocer los signos y síntomas de un trauma.
demostrar técnicas eficaces para hacer frente a conductas y conflictos problemáticos utilizando enfoques informados del trauma e identificar e implementar estrategias para direccionar el trauma, a promover un estilo de vida saludable y prevenir el agotamiento. Bueno, empezamos. Vamos a empezar conociendo qué es el trauma. Y para eso yo quisiera que si hay algunas personas que quisieran participar para responder estas dos preguntas. ¿En qué pensamos cuando pensamos en la palabra trauma? ¿Y qué significa el trauma para usted? No sé si hay alguien que quisiera participar para responder estas preguntas. Licenciada. Sí, adelante. Hola, licenciada, ¿me escucha? Sí, Verónica. Sí, yo creo que el trauma se refiere a una lesión, ¿no? A una lesión, a un daño mental, emocional, Ya. físico, repercute, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre justamente un daño físico como es el de la violación, por ejemplo, puede incurrir, ¿no? En esos traumas, ¿no? Que de alguna forma eh, inhiben a la persona, debilitan a la persona, desgastan a la persona y van teniendo que cargar con todo esto, ¿no? Entonces yo le entiendo el trauma de ese modo, ¿no? Una lesión que lamentablemente les acompaña hasta que no haya intervención y no puedan lograr sanar, por así decirlo. Ya, muy bien, Verónica, gracias. Lisette Fabiola. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, sí, te escucho. Adelante, Lisette. ¿Cómo está? Bueno, para mí, bueno, hay que tomar en cuenta de que trauma como tal, existen dos tipos de traumas, ¿no? Tanto psicológicos como físicos. En cuestión de los traumas psicológicos, estamos hablando de una herida duradera que Ujú, está provocada por varias situaciones en sí, ujú, de las que oímos hablar como tal, en, digamos, en alguna situación emocional. Pero cuando estamos hablando de un trauma físico como tal, estamos hablando de traumatismos que son como heridas físicas que sufre la persona, ya sea de larga duración en sus órganos y tejidos, y lesiones que está a ujú. largo plazo. Eso tal vez. Bien, bien, creo que ambas participantes han coincidido en algo de que se trata de una lesión, una herida. Y vamos a ver ahora el concepto del trauma. Muy bien, pero lo que han, eh, en lo que piensan. Y sí, el trauma es un evento, algo que pasa. O puede ser una serie de eventos, porque a veces no es solamente una vez, sino varias repetitivas, que forman un conjunto de circunstancias experimentando por un individuo y que es perjudicial física y emocionalmente. Eso es lo que decía nuestra última participante, que no es solamente algo físico, sino también a nivel emocional, que tiene efectos adversos que duran y que afectan el funcionamiento del individuo a nivel emocional, mental, físico y espiritual. Si se acuerdan, en la anterior clase hablamos acerca de que la violencia afecta de manera integral a la persona. Y cuando nos referimos a qué es la integridad, vamos a ver que eh, hay esto. O sea, ¿en qué afecta el trauma? Vamos a decir a nivel integral, que implica el nivel emocional, mental, físico y espiritual de una persona en todas las áreas, ¿no? Es un evento que realmente no se puede pasar desapercibido y es por eso que me alegra mucho de que tantas personas
puedan conectarse a este tipo de informaciones para que puedan ayudar de la mejor manera a las personas que pueden haber pasado alguna vez por cualquier tipo de trauma, porque vamos a ver también que existen diferentes tipos. Justamente, hablamos de tipos de psicotraumatización a nivel primario, secundario y terciario. ¿Qué es el primario? Es la que ocurre directamente a la víctima, es decir, la que vive el trauma, a la que ha sido, a la que se ha violentado, a esta persona que ha vivido en primer plano el trauma. La secundaria le ocurre al testigo. Es indirecta y contingente, es decir, quien a través de sus sentidos ve, escucha, huele algo relacionado con la traumatización, es decir, aquella persona que de primera mano ha percibido que ha ocurrido este tipo de violencia, abuso hacia la persona víctima, ¿no? Y la terciaria es indirecta y afecta a las familias, amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque en este caso, la familia, al enterarse de algún hecho traumático a un ser dentro de su familia, también puede generarle un trauma, ya que pues nadie está preparado para un evento fortuito, ¿no? Pues, bueno, también aquí habla de amigos cercanos, personas cercanas que tienen cierta relación emocional con la víctima. Pasamos. ¿Qué es la traumatización vicaria? Y más adelante, bueno, en otras clases vamos a ahondar un poco en este tema, pero ahora lo vamos a entender. La traumatización vicaria es un tipo de traumatización secundaria por impacto acumulativo y microtrauma, derivado de la práctica profesional cotidiana. Todo personal de ayuda que conocerá el suceso traumático a través del relato, narración o escritos de la víctima primaria. Es decir, que han tenido alguna relación particular después de lo ocurrido con la víctima pues a la que se ha hecho daño. La traumatización vicaria hace referencia más de una manera tal vez profesional a todas las personas que se involucran con el caso y que pueden de alguna manera también ser afectadas por algunas razones que, como les decía, que más adelante vamos a desglosar este tema. Como en el caso de clínicos, terapeutas profesionales, personal de salud, jurídicos, policiales y bueno, todos los profesionales que de alguna manera se involucran con la ayuda a la víctima. Bueno, y como les decía también, existen diferentes tipos de traumas, ¿no? Vamos a ver en este caso este tipo de traumas por desastres naturales, que pueden ser por agresión sexual, por violencia familiar, por violencia infantil. Ahora, ¿existirá, digamos, un parámetro para saber a quién de estas personas que han sufrido cualquiera de estos tipos de traumas, o sea, es más importante que otro o todos son importantes? ¿Qué opinan? Si tal vez la opinión de una persona me gustaría saber. Brian Eden, adelante.
Brian, ¿quieres opinar? Hola, hola. Bueno, creo que está sin audio. Bueno, pero les decía que esto no se puede saber con exactitud porque depende mucho de la persona que va a sufrir cualquier tipo de de cualquiera de estas eventualidades, ¿no? Entonces, no podríamos decir que uno es más importante que el otro o que uno es de menor importancia. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones en las que estamos viendo en las imágenes causan un trauma que va a repercutir a lo largo del tiempo. Vamos a ver ahora efectos del trauma. Los efectos del trauma implica algunas situaciones en específico a esta persona víctima y sobreviviente de tal trauma que afecta primero su identidad. Y nos vamos a enfocar básicamente aquí en el tipo de trauma de agresiones sexuales. Esta persona podría preguntarse, ¿soy mala persona? ¿Es mi culpa? Esto es algo que habíamos visto también en la anterior clase para tratar este tema de la culpa. Y la identidad, ¿por qué se ve afectada? Porque la identidad nos hace ver quiénes somos. Por eso esta pregunta, ¿soy mala persona? ¿Yo habré tenido la culpa? Y la identidad justamente se va rompiendo después del evento que haya pasado. También la confianza, especialmente este caso en los niños, porque hemos visto que los agresores son personas que calculan o se informan acerca de su víctima, ¿no? Y se acercan poco a poco, estudian a la familia, estudian la vulnerabilidad de la persona y se ganan la confianza. ¿Y qué pasa después de este hecho traumático? Pues se rompe la confianza. Y ahora esta persona se pregunta, ¿se podrá confiar en alguien más? ¿Habrá alguien confiable? Y fíjense qué importante es esto porque a lo largo del tiempo, si es que no se trabaja en recuperar esta autoconfianza, se mantiene en el tiempo y aún hay adultos que pues siempre son desconfiados, se preguntan si habrá alguien en quien se pueda confiar y muchas veces deriva de este tipo de hechos. Luego está la visión del mundo. Me acuerdo que alguien había dado su opinión cuando terminamos el anterior tema, que decía que tenía un hijo y que ella no confía en nadie porque lo ve todo muy inseguro, que no, bueno, que ella tenía justamente esta visión, ¿no? ¿Será el mundo seguro? ¿Habrá un lugar seguro? Y no quiero decir con esto que deberíamos no estar atentos siempre a las eventualidades que surgen, y más aún cuando uno es madre o padre. Sin embargo, eh, personas que han sido víctimas de cualquier tipo de trauma, porque minimizamos muchas veces en el caso del abuso, ¿no? Ustedes ya en el área legal han debido aprender a diferenciar acerca de qué es un abuso, qué es una violación y qué es estupro. ¿Y por qué digo se tiende a minimizar el abuso? ¿Por qué? Porque, bueno, solamente te han tocado y no te han hecho nada más, ¿no? Eh,
muchas veces existe este tipo de opiniones, pero no se dan cuenta que aún todas estas situaciones pues causan una ruptura de la identidad, de la confianza y de la visión del mundo en el sentido de que no nos sentimos seguros en ningún lugar. Luego, cuando hablamos acerca del área espiritual, también se ve afectada. ¿Por qué? Empezamos a cuestionar nuestras creencias, nuestra seguridad también en algo superior, porque todos aquí tenemos diferentes creencias, ¿no? Y tendemos a preguntar, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permiten estas cosas? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? O en el caso de traumas terciarios, ¿por qué le ha pasado esto a este miembro de mi familia? Bueno, entonces existe siempre, en todos estos casos, si se dan cuenta, todos son preguntas que vienen a la mente y que no nos dejan estar en paz. Pues a ese nivel se encuentran las personas que han sufrido estos traumas. Pasamos. Respuestas emocionales comunes ante el trauma. Esto ya desglosa un poco más acerca de los sentimientos que pueden surgir a raíz del trauma, como son el miedo, ansiedad, dolor, culpa, vergüenza y aislamiento. Todas estas respuestas emocionales son bastante normales eh, cuando vemos no solamente de las personas que han sido víctimas, sino de todas las personas que están alrededor de la víctima. En este caso, existe bastante miedo, sobre todo al inicio, y es importante saber esto porque este tipo de emociones van a hacer que nos comportemos de una u otra forma, ya sea con mucha timidez o ya sea con mucha explosividad a raíz de cualquiera de este tipo de emociones. Por eso son tan importantes nombrarlas. Luego, vamos a ver aquí la pirámide de experiencias adversas durante la niñez. Esta es una teoría que habla acerca de eh, esta experiencia adversa es el trauma. Pasa en la niñez. ¿Y qué pasa luego, no? O qué repercusiones tiene cuando no se trabaja en restaurar la vida de la persona. Esta experiencia adversa, pues, continúa con un impedimento del desarrollo emocional, social y cognitivo. De manera integral en la persona se ve afectada. Luego hay una adopción de comportamientos que pone en riesgo su salud. Muchas veces, en este caso, ¿no? Cuando se ha vivido de bastante violencia en la niñez, cuando se es adolescente, eh, pues se manifiesta o se podría manifestar con demasiada rebeldía, demasiado riesgo a su integridad. ¿Por qué? Porque si le preguntas a un adolescente que ha sido víctima y que no ha trabajado en restaurar su vida, dice, es que no me importa si me muero, ¿no? Como que hay ese tipo de respuestas a las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Eh, y bueno, si hay alguien que quisiera dar un ejemplo, digamos, acerca de cómo responde un adolescente que ha sufrido bastantes experiencias adversas de niño, no solamente violencia sexual, sino cualquier tipo de trauma o que haya vivido en una familia con mucha violencia, ¿cómo son sus respuestas cuando son adolescentes? Por lo general, el comportamiento. Alguien que quisiera participar.
¿Nos puede repetir la pregunta, Lice, por favor? Ya. Si saben de algún ejemplo de un adolescente, ¿cómo responde si este adolescente ha vivido una infancia con bastante violencia? ¿Cómo son sus respuestas ante cualquier crítica, ante cualquier eventualidad? A ver, Vanir y Erika, adelante. Buenas tardes, Ya. licenciada. Ajá. Sí, generalmente estos jóvenes em, pueden presentar dos comportamientos, tanto el comportamiento agresivo, porque ha sufrido bastante, como nos indicaba, ¿no ve? Que ha Ujú, tenido esos traumas, entonces puede presentarse, sí, agresivo con su entorno, ujú. como Sí, también puede ir al otro lado, tratar de reflexionar, pero no dejar que nadie más lo lastime. Entonces se puede reprimir, puede sí, ir a esos dos casos extremos según la experiencia que tengo, porque generalmente no deja, al haber sufrido violencia ujú, de manera agresiva, no deja que nadie más lo lastime ujú, y agrede al resto, no piensa que alguien más lo va a lastimar en el caso de sus pares, por decirlo, y mm, suele provocar violencia. También puede tener esos aspectos de al estar retraído o irse al otro extremo, el famoso cutting, lesionarse, autolesionarse, ¿no? Él sí, mismo, de esa manera de que buscando el ya no sufrir daño o buscar que el dolor ya no sea tan traumático. Son casos extremos que les mm, van afectando a estos jóvenes. sí, sí, muy cierto. Erika creo que quería opinar. Buenas tardes. Buenas. Bueno, según mi percepción y lo que he logrado identificar Ujú, en entrevistas con varios adolescentes, algunos pueden asumir una posición pasiva y otros una posición activa. ujú, Una posición activa pueden replicar las conductas que ellos mismos han vivido. En casos cuando son niños menores, ellos pueden replicar a través del juego y pueden elaborar esa situación cuando son niños menores de 3 a 4 años para abajo, pueden elaborar a través del juego. Pero a partir de los niños de 4 años para arriba, pueden ellos replicar las conductas que han vivido en su entorno familiar hacia su grupo de pares, tornándose agresivos, violentos, conflictivos, pudiendo llegar a tener incluso problemas de conducta, problemas de consumo de alcohol, consumo de drogas. Y ujú, asimismo pueden llegar a autolesionarse en muchos casos. Y también, por otro lado, pueden asumir una posición pasiva, que ellos sean más bien, o sea, sentir sentimientos de culpa, temor, pueden ser ellos más bien ponerse en una posición de victimización, donde ellos pueden llegar a ser sumisos, pueden recibir más bien ellos las agresiones. O sea, hay esos dos polos que he logrado yo sí, identificar. sí, 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 bueno. Ahora, no sé si Brian quieres opinar Ujú. o... Sí, ¿se me puede escuchar? Sí, 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 ahora sí, Ajá. adelante. No, bueno, yo quería comentar respecto a que los adolescentes sufren, ¿no? Lo que son cambios emocionales. Que también se puede sentir postraumas, o se puede sentir culpable, se puede sentir frustrado. Y obviamente va a dañar a los que son vecinos. Puede tornarse también irritable la adolescencia. También Ya. planteamos que puede afectar mucho a las conductas o esquemas de enfrentamiento que puede tener el adolescente, ¿no? Como puede retraer, se puede aislar, lo que está comentado, y se puede como que encerrarse en sí mismo. Sí, Y obviamente es importante entender que en estas situaciones el adolescente debe tener una compañía o personas, en este caso sus papás, que puedan estar
acompañándolo, ¿no? En este soporte emocional, este apoyo emocional cuando este vacío psicológico, ¿no? Ya, También entender lo que es sí, los efectos a largo plazo que puede buscar esta situación. ya, sí, muy bien. Bueno, hay algunas cositas que no te he entendido, pero lo que sí he entendido, que decías, ¿no? Que afecta su autoestima y y después tienden a aislarse. Y sí, justamente cuando hablamos de la adopción de comportamientos que ponen en riesgo su salud, eh, eh, las participantes hablaban de conductas agresivas. ¿Por qué? Porque como ya no le temen mucho a su cuerpo o a que su cuerpo sea dañado, pues se meten en situaciones que ponen en riesgo su vida. Eh, y, y a veces tendemos a un poco a pasar por alto, porque bueno, decimos, son adolescentes y los adolescentes se portan así, todos son rebeldes, ¿no? Pero hay que tomar especial atención a ciertos comportamientos que ponen verdaderamente en riesgo esta integridad. Esto con que se refieren a no me importa nada, no importa lo que me pase. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Además de, y continuando con la pirámide, el hecho de no trabajar en los traumas que se han vivido pueden encadenar lo que son las enfermedades, incapacidad y problemas sociales cuando se es adulto. Yo creo que todos tenemos o hemos conocido a alguien que decimos, ¿por qué será así? ¿O por qué se irrita tan fácilmente? ¿Por qué se enferma tanto? ¿Por qué, no sé, por qué esta persona es así? ¿No? Y tenemos que ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque puede ser que algo no haya sido trabajado en su vida. Y también esta pirámide nos muestra que existe una muerte temprana. ¿Por qué? Porque por todo esto que pasa, ¿no? Uno, que pone en riesgo su salud con sus conductas, que hay mucha enfermedad. Bueno, no sé si sabían, pero según el doctor Gabor Mate, que es especialista en trabajar justamente con trauma y con adicciones, él menciona de que el cáncer es una enfermedad que se ha producido por la falta de atención ante un trauma vivido, ¿no? Porque no ha trabajado en algo emocional que ha pasado en su vida y va a generar eh, tanto el agotamiento de su cuerpo que crea pues una enfermedad, y una de esas puede ser el cáncer, porque él eh, ha tenido a lo largo de su experiencia profesional muchos pacientes con cáncer que le han contado a él de que había algo en su vida emocional que no lo han trabajado nunca. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Continuamos. Para recordar esta primera parte, los eventos traumáticos tienen un impacto significativo sobre los sobrevivientes, pero las personas también tienen resiliencia, y esto significa hacerse cargo de lo que hemos vivido y cómo trabajarlo, que los protegen en circunstancias adversas. Las experiencias traumáticas están asociadas con la elección de conductas de riesgo en la edad adulta. El trauma no está más allá del alcance de la experiencia humana normal, inevitable e inolvidable. Entonces, todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta porque para saber de que este trauma no es algo que además todas las personas la van a trabajar de la misma manera. Hay otras personas mucho más resilientes que otros, que pueden acomodarse y restaurar sus vidas y vencer más rápidamente los efectos adversos, pero hay otras personas que necesitan un poco más de tiempo. Entonces, siempre hay que ver toda situación con individualidad.
Ahora, ¿qué es el cuidado informado del trauma? Como habíamos dicho al inicio, es un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma. Todo lo que hemos hablado anteriormente es un conocimiento del impacto del trauma, dirigido a garantizar entornos y servicios que sean acogedores y agradables para los receptores de servicios y el personal. Estos receptores de servicios, pues, son todas las instituciones implicadas en la atención de víctimas de traumas. Es un marco de referencia para proveedores de servicios. O sea, todas las personas implicadas en ser proveedores de servicios de atención a las víctimas necesitan este marco de conocimientos, enfocado a relacionarse efectivamente con los sobrevivientes. Pues, ¿qué significa efectivamente? De la mejor manera. Comprender las experiencias de los sobrevivientes y relacionarse de una forma sensitiva y que facilite la recuperación de los sobrevivientes. Cuando no se tiene el conocimiento adecuado, y bueno, y no sé si en estas dos clases también que han tenido del área legal, hay muchas cosas que personas que no estamos inmersas en lo que son leyes, o sea, no hemos estudiado en la universidad acerca de leyes, de artículos que protegen, pues podemos muchas veces dar una opinión indiscreta que no ayude en este tipo de situaciones. Por eso es que se da este tipo de cursos para que todas las personas, es decir, toda la sociedad, tenga el conocimiento apropiado. Por eso decimos el cuidado informado del trauma. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando entendemos qué es el trauma y la forma en que impacta a las personas, es más fácil comunicarse efectivamente con los sobrevivientes. Brindarle a los sobrevivientes la ayuda que necesitan, obtener justicia para los sobrevivientes y reducir nuestro propio riesgo de ser impactados negativamente por el trauma. Es decir, esta traumatización vicaria, si se acuerdan, puede haber cuando no estamos bien informados, con el conocimiento apropiado, podemos también ser afectados o traumatizados cuando escuchamos uno de estos tipos de casos. Obtener justicia para los sobrevivientes justamente hace referencia a manejar de la mejor manera todas las leyes que están dentro de nuestra jurisdicción en el país. Y entender el trauma y su impacto ayuda a los proveedores de ayuda a ejercer su función de obtener justicia para los sobrevivientes. Porque cuando tenemos nosotros o cuando informamos de hechos de violencia que ha ocurrido, pues tenemos que hablarla de la mejor manera para que justamente estas instituciones también nos ayuden de la mejor manera. Ahora, beneficios de este cuidado informado del trauma. Mejora la capacidad de los proveedores de servicios, ya habíamos hablado, facilita la mejora de conductas y actitudes de los sobrevivientes, asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren y reduce la probabilidad de experimentar el trauma vicario. Eso es lo que les explicaba. Cuando no existe la información adecuada, corremos el riesgo de utilizar una mala información o comunicar de forma negativa y en vez de ayudar, perjudicar tal vez el ciclo o el proceso que se tiene que seguir cuando se hacen las denuncias respectivas.
Ahora, vamos a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Dice que el cuidado informado del trauma es un enfoque basado en la evidencia. Es muy importante esta situación. Busca apoyar sobrevivientes de trauma en su camino hacia la recuperación y el crecimiento, brindando un espacio seguro, respeto a su dignidad como seres humanos, reforzando sus fortalezas internas y empoderando con conexiones significativas, mientras que se es consciente del impacto duradero del trauma en sus vidas. Creo que dentro de este curso hay muchas personas que no son afines al área social. He visto que hay estudiantes de comunicación, de contabilidad, de enfermería. Bueno, la enfermería tiene algo de social, pero no sé si personas aquí presentes que son de estas áreas, que no son tan afines al área social, saben qué instituciones en nuestro contexto o cercanos son proveedores de servicios eficientes, si es que alguien conoce. ¿O qué instituciones ahorita ustedes saben que les o pueden brindar eh, una ayuda eficiente en este tipo de traumas? Que estamos hablando de los traumas de índole sexual. ¿Qué instituciones o proveedores de servicio ustedes conocen que cumplen bien su trabajo? Erika. Según lo que yo he podido conocer, está la institución de CEPAT, se ha derivado bastantes casos ahí, y también en algunos casos cuando las víctimas son varoncitos especialmente, ay, me he olvidado el nombre, está en quechua, pero no es Munacincuyaquita, eso es para víctimas de explotación sexual, es Munacincuyaquita, y el otro es Mozos Runitos. Ah, ya. Muy bien, muy buen dato, gracias. ¿Por qué les pedía esto? Porque estoy segura que muchos no conocemos instituciones en las que podemos confiar. Y bueno, justamente la institución que ahorita está patrocinando este tipo de cursos, que es Probos, que deriva de Misión Internacional de Justicia, también es un proveedor de servicio confiable en el que podemos acudir si es que sabemos de algún tipo de estos casos. Bueno, continuamos. El cuidado informado del trauma a través de varias disciplinas. El cuidado informado sobre el trauma es un esfuerzo multidisciplinario. Por eso es tan importante que, pues, que profesionales de diversas áreas puedan tener este conocimiento bien informado. Porque en la interacción de los sobrevivientes con los sistemas penales de justicia y proveedores de cuidado, cada actor es crucial para proveer seguridad y para velar por no retraumatizar inadvertidamente a los sobrevivientes. O sea que es tan importante manejar adecuadamente todo el conocimiento que se tenga de este tipo de temas. Fundamentos del cuidado informado del trauma. A lo largo del entrenamiento, los contenidos se facilitarán a partir de los siguientes principios. Primero, la recuperación del trauma comienza a partir de las relaciones cercanas que se tenga con la persona sobreviviente.
El trauma implica una pérdida de conexión, un sentido de control y significado desorganizado e interrumpido. ¿Qué significa esto? Como habíamos visto, existen niveles en los que se ve afectado la persona, se ve afectado en la identidad, en la confianza, en la seguridad, ¿no? Y el trauma implica una pérdida de conexión. Se siente temerosa de lo que vaya a pasar luego y se pregunta en quién puedo confiar. Por eso es que en un sentido de control es importante conocer las implicaciones en todas las áreas de la persona para manejar de la mejor manera todo el proceso. El primer paso a la recuperación es establecer la conexión. Katy Díaz, creo que tu audio. Establecer la conexión con otras personas es el primer paso y es un paso bastante importante, ya que el restablecimiento de la conexión va a permitir avanzar en el proceso. Segundo, reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Por eso es que les preguntaba, cuando vimos la pirámide, ¿qué conductas ustedes vieron en adolescentes que hayan sufrido? A ver, otra vez. Creo que había una interferencia. Decía que el segundo paso es reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Por eso es tan importante la observación hacia el comportamiento agresivo, porque las participantes decían, ¿no? Hay dos tipos de comportamiento, uno agresivo y otro que se vuelve la persona incomunicativa, o sea, no se puede comunicar con ella porque se encierra y todo, ¿no? Entonces, vemos la observación de todo tipo de comportamientos que nos van a hacer pensar en un significado. Las personas víctimas hacen lo que necesitan para manejar sus vidas. Las mismas buscan sobrevivir en la mejor manera que ellos conocen. Debemos reconocer que todo comportamiento tiene un significado y no solamente decir, en el caso de los niños siempre se les etiqueta, ¿no? El malcriado, el maleducado. En el caso de los adolescentes, el maleantoso, bueno, no sé qué adjetivos utilizamos, pero se les cataloga con cierto comportamiento y se los etiqueta sin tomar en cuenta que su comportamiento, que busca tal vez un mecanismo de defensa para poder continuar con su vida, tiene un significado que va más allá de la conducta que solamente estamos observando. Es muy importante preguntarse de dónde vendrá esa agresividad o de dónde vendrá esa timidez, esa forma de responder que no se le entiende, de dónde viene esa conducta que parece tan promiscua, muchas veces se les cataloga así, y sin entender básicamente que tiene un trasfondo.
Porque cuando estamos bien informados sobre el trauma, no estaremos satisfechos con solamente manejar el trauma. Necesitamos entender la razón de ese comportamiento para abordar lo que de verdad está pasando y ser capaces de brindar la asistencia efectiva. Justamente hace poco me encontré con un joven, en realidad, que no le gusta que le toquen. No, no quiere ni dar la mano, ¿no? Y es un joven ya de 20 años más o menos, pero que no acepta que nadie le toque, ¿no? Podríamos pensar en un tipo de comportamiento y ver, o sea, uno decir, ¿no? Ay, bueno, esta persona mejor ni me la acerco, mejor ni le hablo, ¿no? Pero si entendemos el significado, no digo que esta persona haya sido víctima de violencia. Sin embargo, hay un significado en ese comportamiento que está presentando, ¿no? Así como ustedes ahorita pueden acordarse de muchos comportamientos que tal vez no les agrada, pero ahora cuestiónense qué habrá detrás de este tipo de comportamiento en esta persona. Tercero, comprender los síntomas como formas de adaptación. Los síntomas son usualmente estrategias de supervivencia. Cuando tenemos frío, nuestro cuerpo tiembla para mantenerse calientes. O sea, el cuerpo manifiesta un cierto tipo de comportamiento que a veces es involuntario, pero que siempre tiene un significado o un uso adecuado para tal fin, como este ejemplo que nos da. Cuando un sobreviviente se siente inseguro, él mismo puede reaccionar a la defensiva y hasta violentamente. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de comportamiento. Es lo que esta persona ha aprendido como necesario para sobrevivir. ¿Por qué? Porque si piensan en un caso de un... Les decía, si piensan en un caso de un niño o una niña que nunca ha recibido ningún tipo de ayuda y que ha sido víctima de violencia, puede al principio quedarse quieta por días, incluso por semanas, encerrada o llorando, pero después tiene que continuar con su vida. Entonces, para acomodarse a una nueva vida, por eso es que sobreviviente necesita aprender lo necesario para volverse a adaptar a una vida que ha sido agredida o que ha sido violentada contra su voluntad, pero que necesita seguir viviendo. Entonces, esta persona ha aprendido lo que sea necesario para continuar, pero que seguramente las secuelas para continuar van a tener un efecto en su comportamiento. Cuarto, buscar el confort del sobreviviente y no el control sobre el mismo. El trauma involucra una pérdida total del control. Cuando buscamos controlar a los sobrevivientes, esto puede detonar innecesariamente en recuerdos traumáticos. Es importante y me gustaría que lo aprendan muy bien, que un sobreviviente, una víctima que ha sido, que ha pasado por una situación de violencia sexual sobre todo, no es una persona diferente a nosotros, ¿no? Es solamente una persona que ha pasado por un evento traumático y que ahora merece ser comprendida, pero también nosotros merecemos ser comprendidos en lo que hayamos pasado. Entonces, no es diferente. Muchas veces en el caso de los padres, sobre todo, a veces tienden a este sobrecontrol o sobreprotección,
tal vez de la sobreviviente, del sobreviviente, y en vez de ayudar, como dice aquí, podemos detonar innecesariamente recuerdos traumáticos. Entonces, es importante tener empatía, pero de una manera horizontal, ¿no? No vertical. Usualmente, cuando los sobrevivientes se sienten mal o presentan una crisis, el mejor abordaje es ofrecer confort. ¿Qué puede ser, qué puede representar este confort? Un vaso de agua, un dulce, una manta para abrigarse, en vez de tratar de controlar el comportamiento que busca un tiempo fuera. A veces, sobre todo los profesionales que estamos de cerca o en los días cercanos al hecho de violencia, podríamos decir, pero ya cálmate, no sé, no es, ya deja de llorar o deja de gritar o no sé, ¿no? Podemos ser muy indolentes y no ponernos otra vez, voy a decir, en el lugar de la víctima, porque necesitamos un ambiente de confort, un ambiente donde la persona se sienta segura, se sienta tranquila, que vuelva a reconectarse con la confianza y con la seguridad. Así que es muy importante también cómo vamos a manejar nuestro propio comportamiento cuando estamos delante de un sobreviviente. Quinto, de construir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades. Reconocemos que todas las personas tienen fortalezas. O sea, un sobreviviente, una sobreviviente es una persona más, no es alguien diferente. Entonces también hay que reconocer las fortalezas sobre las cuales es posible construir nuevas formas y miradas de su propia vida. Como proveedor de servicios, como profesionales, es nuestro trabajo identificar lo más rápido posible estas fortalezas y ayudar a los sobrevivientes a reconocerlas y valerse de ellas para su recuperación. Es decir, cuando se tiene que trabajar profesionalmente con una persona sobreviviente, pues vamos a hacer una observación justamente de estas fortalezas que dice, porque vemos que esta persona es muy amable, es muy educada, muy respetuosa, hay que hacerles reconocer otra vez. ¿Por qué? Porque habíamos visto que esta persona es dañada en su identidad, entonces se siente menospreciada y como decía también un participante, su autoestima pues ha sido dañada, ¿no? Puede ser que esta persona no vea ya nada bueno en ella. Es importante, sobre todo los del área de psicología, trabajo social, que puedan volver a reconectarse tomando en cuenta las fortalezas que puede tener. Entonces, volver a decirle, ¿no? ¿Qué es parte de su identidad? Eso le va a ayudar bastante a la persona a volver a reconstruir esa identidad que ha sido dañada. Ahora, esto es un resumen de lo que hemos visto en esta tercera parte. Fundamentos del trauma, cuidado, cuidado informado del trauma. El primer paso. El primer paso hacia la recuperación es el restablecer una conexión. Esta conexión que después del trauma se rompe. Entonces es importante volver a restablecer esta conexión, pero tomando en cuenta la individualidad de la persona. No todas las personas sobrevivientes van a responder de igual manera. Entonces, es bien importante identificar cómo es la persona para poder restablecer esta conexión. El significado.
reconocer que toda conducta tiene un significado. Ya habíamos hablado acerca de tal vez no tener un prejuicio acerca del comportamiento que se está manifestando en una persona, porque siempre hay un trasfondo detrás de esta conducta. Entender los síntomas son a menudo estrategias de supervivencia. Estos síntomas que pueden verse a través de las respuestas emocionales de las personas, es importante ver de dónde viene ese miedo, de dónde viene esa vergüenza, de dónde viene ese afán por decir, muchas veces esto escucho en consulta, la palabra qué asco, todo el tiempo, ¿no? Qué asco esta situación, qué asco aquello, qué asco lo otro. Entonces, hay que escuchar, ¿no? De dónde viene esa palabra para saber si es que deberíamos investigar más el trasfondo de este síntoma. Buscar confortar y no controlar. No controlar o no sobreproteger. La situación como nosotros pensaríamos que nosotros responderíamos. Así, a veces, muchas veces queremos que también que la persona responda. Es que es esta situación, yo la tomaría así, entonces, ¿por qué esta persona no lo hace de esta forma? ¿No? Ese es como que querer que la otra persona piense y haga las cosas como nosotros pensamos. Finalmente, deconstruir. Reconocemos que cada uno tiene fortalezas para deconstruir o para volver a formar estas áreas rotas, ¿no? Volver a reconstruir la identidad, volver a tener confianza, volver a tener seguridad o volver a tener la otra área era la espiritualidad que se había visto rota, que esta persona vuelva a creer en algo, sin imponer, obviamente, nuestro punto de vista, ¿no? Preguntas sobre todo lo que ya hemos hablado. ¿Hubo opiniones, algo que les haya llamado la atención? ¿Alguien quiere participar? Sí, licenciada. Quería preguntarle sobre, ha hablado de un autor, no sé si es un profesional, no sé qué profesional es, en qué área está especializado, pero el profesional que ha hecho una investigación. Ya. Se refiere al que nombrados, el que ha hecho el estudio sobre el Cáncer. sí, y sus efectos, ¿no? Se llama Sí, Gabor Maté. Y él hace, sí, y a pesar de ¿qué que perfil tiene? es un médico que se ha especializado en los estudios sobre adicciones, pero que tiene bastante trayectoria en pacientes que sufren cáncer, ¿no? Pueden encontrar bastante bibliografía eh, para explorar, aunque muchos de sus libros están en inglés, tiene también en español. No sé si hay alguna otra opinión, pregunta, comentario, alguna experiencia también tal vez que hayan tenido que nos puede ayudar a nosotros replantearnos este significado del trauma.
Ya. ¿Hay alguien que estaba hablando? Hola, buenas tardes, licenciada. Sí, Ruth, dime. Bueno, buenas tardes. Estaba con un poco de bulla. Bueno, más que todo una experiencia, yo pienso, ¿no? En el aspecto cuando iba a hacer mis pasantías, eh, he visto que muchas adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia, que han sido víctimas de algún tipo, ya sea sexual, física, psicológica, eh, eh, variaba, ¿no? Esa ha sido mi observación. Por ejemplo, había un muchacho que era sumamente agresivo, totalmente agresivo, y había otro muchacho de la misma edad, estoy hablando de 16 años, de 15, que era, que se llama, era muy pasivo, era totalmente tímido, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido de que el muchacho que era agresivo ya tenía conductas, no sé, muy tristes, se podría decir. Entonces, donde le han pescado al joven con viendo ya pornografías de varones, ¿no? Entonces, fotos para varones, ¿no? Entonces, si bien he leído su file, entonces había sido víctima de abuso sexual el joven, ¿no? Entonces, esos comportamientos, ¿no? A comparación de otro joven, ¿no? Entonces, que era totalmente diferente, que también había sufrido abuso sexual, pero era el joven más tranquilo, aparentaba que nunca hubiese sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo he preguntado también a la psicóloga encargada, ¿no? Que está las capacitaciones, todo, entonces ella me decía que no es al instante que pueda presentar algún tipo de violencia, sino que pueda presentar a años posteriores, ¿no? Puede afectarle a sus 30 años, 40 años, depende, y siempre tiene que estar estos niños, siempre, como se dice, en observación y en tratamiento, se podría decir. Esa era mi observación. Sí, muchas gracias porque eh, estos ejemplos nos ayudan a ver con mayor claridad ya desde la práctica misma de lo real, cómo son este tipo de comportamientos en adolescentes. Como dices, mira, son dos adolescentes de la misma edad que han pasado por el mismo trauma, pero que presentan diferentes comportamientos en el presente. Sin embargo, estos dos comportamientos son de igual manera importantes y a tomarlos en cuenta. Por eso les hablaba mucho de la individualización de la persona. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, yo, por favor. Jessica, claro que sí. Buenas tardes. Pues bueno, no sé, yo veía, no un comentario, veía unos videos de algunas psicólogas, psicólogos que analizaban justamente este tema de adolescentes que han sufrido este tipo de violencias. Em, pues se inclinaban más a que había adolescentes mujeres que en algunos estudios tendían a volverse eh, lesbianas, se podría decir, y en el caso de varones, tener una inclinación hacia otro varón también. No sé si usted conoce algún estudio en el cual confirma esto que yo pude escuchar en esos videos, en esos estudios porque obviamente no son todos los casos, ¿no? Pero no sé, quisiera saber si esto realmente se da o solamente, no sé, me pareció muy interesante también poder estudiar esto, ¿no? Porque si bien no son todos los casos, pero tal vez puede que haya de 10 uno, digamos, ¿no? O de 100 uno, por esto de la inclinación de la sexualidad o que cambian de sexualidad, ¿no? Claro, claro. Eso, Bueno, sí, realmente me imagino que se ha hecho bastantes estudios desde diferentes perspectivas para ahondar en este tema, pero no podemos decir que esto es una regla, ¿no? Ahora, yo no sé, licenciado Jorge Paredes, creo que usted está aquí presente.
si sabe más al respecto de este tipo de estudios. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, Liten. Estudios sobre qué me decía, por favor, me aclara, para que Bueno, yo les responda. decía esta participante de que ella ve que hay una inclinación al homosexualismo tanto de hombres como mujeres y que ella había visto unos videos acerca de que hay esta tendencia, digamos, de que víctimas que hayan sido abusadas pueden adoptar esta forma de vida homosexual y que si influye o no influye, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido bueno, hay que empezar por esto, hay que empezar por la edad de las personas. Hablamos de niños, niñas y adolescentes. En niños no tanto, pero en adolescentes están en etapas de construcción de su identidad sexual. En esta construcción de identidad sexual, cuando existe una agresión sexual, puede existir cierta, tal vez, confusión en lo que es esa identidad. No es delimitante, no se puede decir que es propensa, que es una consecuencia de la agresión sexual para la adquisición de esta identidad sexual. Sin embargo, se ha podido ver que existe esta confusión debido tanto a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la víctima en ese momento sobreviviente o el contexto también en el que se va a desarrollar. Son muchos factores que influirían para esto, pero la identidad sexual no se relaciona directamente a una agresión sexual. Gracias, gracias, Liz. Bueno, después de haber analizado todo este tema, hay algunos conceptos que hay que tomarlos en cuenta como conocimiento pertinente acerca de la temática que es el cuidado informado del trauma. Y uno de los conceptos importantes es la revictimización. ¿Qué dice aquí que se conoce como revictimización, victimización secundaria o doble victimización al proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de las instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ya sea de malos tratos o violencia de género, secuestros, abusos sexuales, etcétera, a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido, ya sea jueces, policías, abogados, entre muchos otros profesionales que habíamos mencionado que es muy importante que todo el conocimiento adquirido, toda la información que estamos viendo ahora, tanto en el área legal como en el área psicológica, deben ser bien manejadas o manejadas eficazmente para ayudar a la víctima, porque si no se incurre en una revictimización, es decir, aparte del trauma que está viviendo el sobreviviente, el mal uso de nuestra profesionalidad puede hacer que esta persona pues vuelva a sufrir un trauma, pero ya desde otro punto de vista, ¿no? O sea, por un mal manejo profesional, porque no se le prestó una buena atención, y todo esto hace que vuelva a existir una victimización secundaria o doble victimización. Es muy importante esto. Luego, los principios del cuidado informado del trauma. Vamos a ver aquí que el sobreviviente puede ser un apoyo potencial para otros, porque después que ya ha pasado el proceso, es capaz de entender y ser mucho más empático hacia otras personas, dar seguridad física y psicológica también. Es importante esta seguridad que se había habido rota en algún momento, en alguna etapa, y volver a construir esta confianza. Todos tienen un papel a desempeñar en la recuperación. La colaboración y la empatía, pues, son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de la atención de este tipo de casos. Por eso son los principios
que deberíamos seguir cuando hablamos de un cuidado informado del trauma. Empoderamiento, voz y elección. Fortalezas, experiencias, esto es lo que habíamos hablado, de reconocer en la víctima sus fortalezas para que pueda construir nuevamente su identidad y respetando la diversidad, es decir, las especificidades de cada persona, la individualidad, como les decía, sin estereotipos ni prejuicios. Es muy importante porque los prejuicios generalmente están originados en la mala información o una información a medias que podemos tener acerca de algún tipo de tema. Las respuestas informadas del trauma son las acciones y omisiones conscientes para aumentar la probabilidad de que una persona va a elegir conductas que son personalmente satisfactorias, productivas y socialmente aceptables. Además, los sobrevivientes suelen ser especialmente sensibles a la crítica. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Significa que su comportamiento no requiere ser corregido, más bien significa que debemos ser especialmente cuidadosos y reflexivos. No es que no nos metamos o nunca más hablemos del tema, sino que tenemos que ser cuidadosos y reflexivos a la hora de tocar esta temática con sobrevivientes de este tipo de traumas. Luego es bueno enfocarse tanto en el comportamiento bueno como en el difícil cuando se está enseñando a los sobrevivientes lo que es apropiado. Las emociones de los niños y niñas y mujeres en indefensión son reales y poderosas, traen consecuencias futuras, buenas o malas. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta porque estas emociones, a las que ya hemos nombrado, las que hemos estudiado, las que nos estamos informando, tomen en cuenta que son reales y poderosas porque traen consecuencias. Y habíamos visto el tiempo, en el pasado, presente y futuro. Están presentes. Entonces, es tan importante tener el cuidado necesario para tratar este tipo de problemáticas, de temas que que también ustedes ya como conocedores de estos conceptos que hemos llevado en la anterior clase y esta clase también, necesitan ustedes replicarlo con otras personas que están a su alrededor y que no están escuchando o que no están en este momento estudiando este tipo de traumas, porque fuera del certificado que van a tener, ya es una responsabilidad social hacer un uso cuidadoso de esta información para poder proteger a estas personas que han sido víctimas. Bueno, ahora sí creo que eso es lo que teníamos preparado para hoy y no sé si hay alguien que quiere opinar algo más, hacer alguna pregunta. Tenemos todavía algunos minutos antes de finalizar. O si también, licenciado Jorge Paredes, si usted quiere añadir o algún punto resaltar de esta temática que hemos visto hoy, también podría. No, Licen, creo que ha estado todo claro, ¿no? Solamente recalcar a los compañeros y compañeras que el cuidado informado del trauma no necesariamente es utilizado por un profesional en psicología, psicólogo, terapeuta, mucho menos. Más bien es un enfoque que nos marca una forma de ser con y en la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual sobre todo, y que es un marco amplio en el cual cualquier profesional en primera línea de intervención a víctimas o sobrevivientes puede interactuar.
Lo ha dicho muy bien la licenciada, es un proceso en el cual tenemos que seguir tal vez estos fundamentos que nos van a permitir hacer un trabajo más funcional, adecuado y con la respuesta adecuada también de una sobreviviente. Entender que un evento traumático se queda en la vida de las personas. Es algo que nunca se olvida. Cada una y uno de ustedes, si hacemos una pequeña encuesta, podrá decirnos los eventos traumáticos que ha vivido en parte de su vida y que sus factores resilientes han logrado procesar la deconstrucción personal y poder sobrellevar cualquiera de estos eventos traumáticos. El evento traumático no se pierde, vive con nosotros, pero podemos resignificar estos eventos, mucho más en lo que es las agresiones sexuales, la violencia sexual, que, como lo había dicho una compañera, también puede influir en diferentes niveles y estados de la personalidad o en el desarrollo personal, ¿no? Puede llegar inclusive a generar estos tal vez esas confusiones sexuales en la adolescencia sobre todo, que derivarán en una tal vez identificación sexual en lo que posteriormente logrará esta persona, ¿no? Hay que entender que el cuidado informado del trauma puede ser utilizado y es adecuado para cualquier profesional en el área y en primera línea que trabaja con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Creo que con eso está todo claro y si tienen alguna pregunta estamos aquí para responder. Gracias. Gracias, Licen. Muy buena aclaración. ¿Podría participar, por favor, licenciada? Claro que Buenas sí. tardes. Le habla Beatriz. Buenas tardes. Sabe, es muy interesante el tema que ha expuesto usted, ¿no? Es muy interesante. Y un poquito quería contar una experiencia que lo he visto, Claro que sí. donde estoy trabajando. Justamente había una muchacha de presencia muy buena, muy simpática la muchachita, pero ella tenía sus 21 años para entonces, ahora debe ser ya un poco ya más mayor. Y ella me comentaba, ¿no? Sabe, me gustan las chicas, me decía, pero una señorita muy simpática, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo puedes mencionar eso? Mira, fíjate. Y ella me comentaba el trauma, que justamente ustedes lo comentan ahora, que lamentablemente la hermana mayor había sufrido un trauma fuerte. Entonces, creo que ella con esa percepción se quedó, ¿no? Entonces, eso es lo que quería un poquito comentar en esta clase. Sí. Y lamentablemente a veces uno como persona se siente, ¿no? No sé, impotente frente a esta situación porque la hermana de ella es la que sufrió, me decía, justamente de una violación y la persona no tenía ni para cubrir al niño cuando nació el bebé. Entonces creo que fue un trauma muy fuerte para la señorita con la que yo conversaba, ¿no? Y entonces momento uno no se siente, ¿no? A decir, ¿cómo hacemos, no? Y solamente yo le decía, ¿sabes? Eso de estar, y ella decía, por eso no quiero enamorarme de un varón, decía, prefiero enamorarme de una señorita, me decía, ¿no? Así me comentaba. Solamente comentarios, tal vez usted puede darme no sé, una pauta, ¿no? ¿Qué se hace frente a ello como personas que estamos capacitándonos en este curso tan importante, ¿no? Que lo están haciendo ustedes. Muchas gracias, licenciada. No, gracias a ti, Beatriz. Perdón, ¿en qué área estás trabajando tú? ¿Eres psicóloga? Sí, yo soy agrónoma de profesión, pero trabajo con muchachos en el área de educación. No es a nivel de educación superior con ellos que pasamos clases también, hacemos trabajos, etcétera, etcétera. Sí, sí, muchas gracias por tu comentario, porque creo que muchos vamos a estar relacionados, no solo a nivel profesional, con ciertos estereotipos ligados, digamos, a nuestra profesión, sino que siempre nos estamos relacionando con personas, como es en tu caso, eh, estás en el campo de la educación y vas a recibir este tipo de comentarios, tal vez opiniones, vas a recibir un ambiente de confianza, que la persona se va a acercar a ti y te va a decir, ¿no? Lo que está sintiendo. Entonces,
creo que ha sido oportuno que tú te hayas inscrito a este tipo de cursos porque tanto legalmente como psicológicamente vas a estar preparada para este tipo de preguntas, este tipo de comentarios que un adolescente o que una persona te haga para saber cómo actuar luego. Como les decía, justamente este cuidado informado nos va a permitir hablar y relacionarnos de la mejor manera con personas que hayan sido víctimas, porque puedes guiarlos a hacer la denuncia o a resignificar su vida, porque en el comentario que tú hacías hay una persona temerosa, ¿no? Temerosa de que sus sentimientos o sus emociones sean tan vulnerables que puede ser otra vez dañada. En este caso es brindarle primero lo que tú has hecho, la escucha, y luego aconsejarle o guiarle en lo que ella quiere hacer. Sin decir, adelante, tú lo puedes hacer o puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Sino solamente guiarle a partir de la información que te estamos brindando, digamos, en este curso y que tú puedas manejarlo de la mejor manera. Si esta persona dice, me gustaría seguir un proceso y no sé cómo iniciarlo, bueno, tú ya tienes la base de cómo iniciarlo y podrías decirle, mira, hay estas instituciones a las que tú puedes acudir o hay estos profesionales a las que tú puedes ir y buscar la mejor información para poder empezar una denuncia o hablar acerca al respecto de lo que tengas que hacer. Mira, si tú no te sientes capaz, digamos, de decir esto tienes que hacer, pues ahora hay instituciones, proveedores de servicios que trabajan, que pueden ayudar a estas personas, ¿no? No sé si te ayudo, digamos, con esto. Sí, muchas gracias, licenciada. Sí, le he entendido. Y son muy interesantes las charlas que hacen ustedes. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay nadie más, tal vez, Jazmín, creo que estás de locutora, podemos ir terminando. Bueno, sí, muchas gracias, licenciada Deidamia, muchas gracias por su participación. Creo que ha sido muy rica la conversación de hoy. Espero que todos y todas hayan atendido y entendido muy bien el concepto del cuidado informado del trauma. Los esperamos en la siguiente clase. Nuevamente, gracias para ustedes y ya vamos a ver la cuestión de las listas y todos los detalles logísticos, ¿sí? Hasta luego y muchas gracias por estar en el curso. Hasta luego, Licena. Hasta luego, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.